Muy buenos días. Hola, 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 hola. Está. Hola, 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 hola. No sirve. Hola, hola. Rolando. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. No. Hola, 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 hola. Oiga, ese micrófono no suena, suba rápido. Bueno, chao. Es que este es el uniforme los viernes. Saludé y se fue el audio. Y no sé qué pasó, o sea, dije hola y pum, se fue. Ya. Hola, hola. El micrófono. ¿Y qué era? Yo creo que ese es ¿El micrófono? Sí, es micrófono. Ah, bueno. Bueno, ahora sí, ya tenemos mejor audio. Buenos días para todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio Olga Toni Vidales. Yo soy Carolina Lizcano y tengo el gusto de acompañarlos nuevamente en este primer Congreso de Ciencias Sociales, Congreso Internacional, Territorialidades y Humanidades, y el tercer encuentro de investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Quiero pedirle a las personas que se encuentran en la parte de atrás para que podamos ubicarnos un poco más en las sillas que se encuentran disponibles aquí adelante. Más adelante vamos a tener una mesa de diálogo y es importante que podamos contar con la participación de todos ustedes. Para esta mañana tenemos la conferencia La dimensión territorial del conflicto armado en Colombia, dinámicas y particularidades. Para eso tenemos el invitado John Williams Montoya. Él es profesor e investigador del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, doctorado en Ciencias Geográficas de la Universidad Laval, Canadá, maestría en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de La Sabana. Quiero invitarlos para que los recibamos con un fuerte aplauso. Iniciamos con esta primer conferencia. Vueltas. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a Yolima y el comité organizador del evento. Es un gran placer estar acá presentando esta pequeña ponencia. Voy a iniciar señalando, podemos avanzar, señalando, bueno, una primera, es el título que en general se refiere a nuestro interés, porque esta presentación parte de un trabajo colectivo, de examinar desde la geografía política principalmente y desde la geografía en general algunas dinámicas del conflicto armado. Siguiente. Bien, la presentación en general se basa en algunos productos desarrollados alrededor de un proyecto financiado por el Centro de Memoria Histórica a través de MinCiencias en el año 2021-2022, de ese proyecto que tenía el nombre algo así como Atlas del Conflicto Armado, que era un interés esencialmente espacial y cartográfico. Salieron estas publicaciones, especialmente este libro de conflicto armado que fue lanzado el 8 de agosto
hecho en colaboración con el profesor Luis Gabriel Salas, y del cual tomaré varios elementos para presentar acá del artículo Impactos territoriales del posconflicto en Colombia, que es de mi autoría junto con el profesor Salas. También hay otros productos que van a apoyar, digamos, la reflexión, especialmente este artículo publicado en la revista Geográfica Venezolana sobre el problema de la institucionalidad y el conflicto armado, especialmente en las regiones, y otro texto que se está desarrollando, que va a ser importante en la presentación, sobre geografía de la guerra, medio físico y territorio, y dos trabajos que se están en procesos editoriales en la revista Geopolitik, de un fórum que maneja el profesor Heriberto Cairós de la Universidad Complutense de Madrid, y un libro que eventualmente va a ser editado también por ellos. Esta última parte es básicamente sobre fronteras. Entonces, digamos, de esas publicaciones está construida la presentación. Bien, hay dos propósitos en la presentación. El primero de ellos es el de una reflexión sobre la naturaleza del territorio. Esa va a ser la primera parte de la presentación. Nuestra propuesta de investigación que financió MinCiencias siempre tuvo como eje, digamos, tener un enfoque muy teórico sobre el problema del conflicto armado, y una segunda parte, la de analizar, sobre todo a partir de cartografía, esa dimensión espacial o territorial del conflicto armado. Yo acompaño esta diapositiva precisamente con un mapita. Bueno, ahí está la fuente, pero la idea con el mapa original es remitir a los orígenes del concepto de territorio, especialmente en la Roma clásica, donde un componente espacial central de la estructura político-administrativa del imperio era el llamado pomerium, que correspondía como al núcleo fundacional de Roma, y marcado aquí en rojo, y donde digamos, hacía la diferencia, ¿cierto?, entre lo que es Roma y lo que son las posesiones de Roma. Lo que es Roma está en el interior, lo que son las posesiones de Roma están por fuera, y al interior de ese pomerium todos los ciudadanos son iguales, incluso el emperador, ¿cierto? Entonces era muy difícil para el emperador entrar a esa zona central porque quedaba completamente desprovisto de toda su majestad y podía hacer, no sé, un golpe o alguna cosa de estas. Bueno. Continúo entonces subrayando que la discusión sobre la naturaleza del territorio es amplia en geografía. Hay un texto que tomo como referencia aquí de Stuart Elden, que se llama El nacimiento del territorio, que es una historiografía del concepto mismo, y dentro de las diferentes fases, pues bueno, no se trata de detallar aquí todas ellas, pero una que tuvo un impacto importante en geografía fueron los desarrollos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX de Friedrich Russell, principalmente su idea del Lebensraum, o del espacio de vida necesario para cualquier sociedad, y esa trilogía suelo, sociedad y población, que es fundamental en la definición que hace Russell del Lebensraum y del territorio. Entonces, esa va a ser siempre un asunto, digamos, de referencia en la discusión de la naturaleza del territorio, y va a explicar un poco la historia tanto de la geografía política como del territorio posterior. Uno de los énfasis que hicimos en el proyecto, y que estoy personalmente haciendo, completando algunas cosas que faltan, es un poco el retornar al medio físico como un factor importante en la definición de los procesos de violencia, digamos, y del conflicto armado, es decir, el rol del medio físico en el conflicto armado. Eso nunca se ha tomado muy en serio, digamos, inicialmente, pero es parte de la tradición de la geografía, parte de la tradición de la geografía que por supuesto se refleja también en las ciencias políticas y en otras disciplinas. Y el problema es básicamente la idea de Lebensraum. Esta idea fue muy exitosa, fue formulada creo que en 1904, y el gran problema con esta idea fue que fue tomada por la Escuela Geopolítica de Múnich en los años 20 y fue erigida como bandera, digamos, de la política nazi en los años 20 y en los años 30 y en los años 40, ¿cierto? Además fue bastante exagerada
la idea. Tengo una anécdota por ahí que encontré hace poco de un libro de 1942, ¿cierto? Es un texto de unos geógrafos políticos americanos, norteamericanos, de 1942, que describen la escuela de geopolítica de Múnich, de Haushofer. Entonces dice, en Múnich hay una escuela de geografía política que tiene una gran cantidad de científicos, un ejército de científicos, no sé, 3.000 científicos, etcétera, con unos recursos inmensos, y son los que definen toda la política exterior de Alemania. O sea, eso es un grupo de estudio que es el que dirige prácticamente la guerra. Era la percepción que tenían los norteamericanos de la escuela de geografía política que se había desarrollado en Múnich. Y cuando entran en 1945, pues van a buscar las famosas instalaciones extraordinarias de esas, que resultó pues una oficina de un profesor como cualquier universidad, ¿cierto? Donde no habían sino 2 asistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es una buena anécdota de cómo se sobredimensionó, digamos, el papel de la geografía política y también seguramente el concepto mismo de Lebensraum. La consecuencia de eso es que después nadie quiere saber de Lebensraum y después nadie quiere saber de la incidencia del medio físico sobre los procesos sociales. En los años 60 y 70 llegamos a una, entre comillas, socialización de todos los procesos sociales, que el medio natural parecía que no tiene nada que ver, y bueno, eso lo comenzamos hasta ahora a revisar, ¿cierto? Realmente es reciente la idea de incorporar la dimensión física natural, ¿cierto?, a los problemas de la geografía política. Seguimos. Aquí es entonces una discusión que están los textos como cuerpo teórico, digamos, de cada uno de los artículos, una discusión sobre la naturaleza del territorio y cómo esa discusión pues es importante para discutir los problemas del conflicto armado. También dentro de esta discusión pues hay una preocupación un poco personal respecto a dos cosas. Una, el dominio que hay en la discusión sobre el territorio de un territorialismo crítico no definido aún. Es decir, nosotros hablamos de territorio, se habla mucho de territorio, se habla realmente de una especie de territorialismo crítico que no está definido, pero que deja por fuera, al no estar definido, deja por fuera la idea de que hay otras formas de ver el territorio distintas a las de ese territorialismo crítico. Entonces se convierte ese territorialismo crítico en una especie de única forma de ver los problemas territoriales. Creo que conceptualmente sería interesante entrar a discutir pues la existencia, la naturaleza de ese territorialismo crítico y demarcarlo frente a otras formas de ver la territorialidad. Lo segundo que hay con eso es una confusión generalizada sobre el concepto de territorio. Creo que Philippe Vanier, un geógrafo francés que trabaja todas estas cosas territoriales, insiste mucho en que hay una banalización generalizada del término, es decir, lo usamos para todo, lo usamos para todas las causas, para las más justas y las más injustas, todo el mundo acude al término territorial, no hay una conceptualización inicial sobre el término de territorio. Entonces la consecuencia de eso, como ayer hacía yo el comentario sobre el extractivismo también, la consecuencia de eso es la banalización del término que comienza a significar de todo y entonces pierde su capacidad de explicar los procesos específicos, digamos, para lo que fue diseñado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un poco algunos comentarios respecto a lo que significaría o lo que son conceptos centrales del problema territorial. Había una definición sobre la territorialidad política referida a un énfasis reciente que hay también sobre la institucionalidad y la normativa. Este artículo que yo mencionaba al comienzo del Estado, mucho o poco Estado, al fin, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Porque las tesis son diversas, no necesariamente, o sea, la más común es decir que los problemas de violencia están básicamente asociados a la baja presencia estatal, pero hay tesis, digamos, interesantes que reclaman pero que en algunos casos precisamente ha sido esa institucionalidad la que ha disparado la violencia. No sé si uno mira, por ejemplo, el caso del Caquetá y la base aérea y todo el despliegue militar en todo el Caquetá, pues no necesariamente se refiere a una poca presencia estatal, sino una presencia estatal exagerada, tal vez no la que se esperaba, también ese es otro asunto, digamos. Pero el otro problema también es el de la institucionalidad y de la solidez de las instituciones,
tanto en el centro como en la periferia, ¿cierto? Y principalmente en la periferia, pues casi todo, siempre lo que se aboga es curioso, porque se aboga por una mayor institucionalidad, pero manteniendo una alta, que ya ni siquiera es autonomía, sino autarquía, ¿cierto? O también la creación de institucionalidades paralelas. Bueno, por eso insistía un poco acá, respecto a la necesidad de mirar el desempeño de esa institucionalidad en las diferentes regiones y asociarlas con el conflicto. El texto, que de hecho fue en su mayor parte elaborado por la joven investigadora vinculada al proyecto, pues lo que hace es un examen, por ejemplo, de la presencia institucional en la periferia, y sobre todo en los municipios más afectados por la violencia. Hay una frase aquí, yo no voy a repasar todos, pero una que es el fijo geográfico, a insistir mucho sobre las limitaciones y restricciones que impone el medio geográfico a la organización del conflicto armado, ¿cierto? Cuando hablamos del medio geográfico, pues hablamos de un medio físico que es ocupado, por ejemplo, las restricciones que pone la naturaleza de la tenencia de la tierra, ¿cierto?, sobre el desarrollo del conflicto, etcétera. Hay otros factores allí que no vamos a desarrollar tanto. En la otra parte, una de las cosas que quería insistir mucho es también en esa banalización, en ese uso desenfrenado, ¿cierto?, del concepto, a veces irreflexivo del concepto, pues aparecen términos que son contraintuitivos, como diría alguien, ¿no? Entonces se habla mucho, por ejemplo, de desterritorialización. Lo discutíamos con Mario Valero, un profesor de Geografía Política de la Universidad de Mérida, que ha hablado, digo, pero yo no concibo, excepto la única parte donde yo concibo que se pueda producir una desterritorialización es en Chernóbil, ¿no? Y eso, ¿cierto? Una bomba nuclear que barra con todo el mundo allí, se desterritorializó por completo, porque lo que siempre se evidencia, ¿cierto?, es un proceso de reterritorialización, es decir, unos grupos que desplazan a otros y comienzan a tejer una nueva estructura política, administrativa, económica y social, pero no una... Claro, para el grupo que es desplazado eventualmente sale de su territorio, pero ese grupo, el territorio no lo define el grupo que vivía allí, ¿cierto? Pero el territorio está estrechamente ligado al medio natural donde está sentada la población. Por lo tanto, si usted coge un grupo y lo desplaza hacia otro lado, ese grupo lo que hace es reterritorializar otros espacios, o sea, vuelve y teje una nueva red de relaciones al sitio donde fue desplazado. Bueno, el territorio, no quiere decir que el territorio sea solamente el medio físico, pero el territorio vuelve y se reconfigura allá donde está, no se mueve, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Digo, bueno, cuestionar este asunto de desterritorialización que se ha hecho muy común. Ahora sí avanza. Bien, esa es un poco la reflexión teórica que es de mi interés y en la cual hay algunos apuntes, digamos, en esos textos, principalmente en el libro, y luego mirar cómo ha funcionado en el conflicto armado. Ahí está un poco el objetivo de esta parte de la presentación, y este diagrama, que lo voy a repetir luego, que se me quedó repetido, pero este diagrama que elaboró el profesor Salas, que parte de la idea de que el conflicto armado se ha desarrollado desde 1964 a partir de una secuencia de pivotes territoriales. Él dice, el conflicto se concentra en ciertos lugares y por ciertos cambios de índole geopolítico, de índole económico, el conflicto va desplazándose, va pasando a nuevos lugares. Hay una secuencia de cartografía que ilustra un poco esa situación. Son los mapas, no se alcanza a ver bien de atrás: 1990, 1998, 2003, 2011, 2016, eventos de acciones armadas típicos de guerra. Claro, faltaría un poco hacer el trabajo hacia atrás, ¿cierto? No es fácil, solamente las estadísticas están mucho más disponibles desde los años 80, hacia atrás toca reconstruirlas, pero ¿qué tenemos acá? Tenemos acá, bueno, cuando la historia misma del conflicto armado, tenemos una expansión muy importante, sobre todo de las FARC en los años 80, y cuando llegamos a 1990, pues tenemos una distribución, digamos, de los eventos de conflicto armado en todo el país, pero principalmente en el eje andino, ¿cierto? En el año 98, los años 90, para quienes los vivimos, digamos,
que sé que hay muchos jóvenes aquí que no los vivieron, ¿cierto? Pero los que los vivimos, pues saben que es un periodo supremamente violento, de amenazas múltiples digamos, a la institucionalidad de la nación, la amenaza del narcotráfico por un lado y de la subversión por el otro, y eso se refleja en esa cartografía, ¿no? Se refleja en la expansión de los eventos de acciones armadas, que incluye, por supuesto, tanto acciones guerrilleras como paramilitares, y en el año 2003 pues hay una especie de pico, ¿cierto?, que es la crisis económica del 98 y ya en el 2003 la expansión por todo el país, que viene un proceso después de reacción, ¿no? En los años 2003 al 2010 entonces viene una política estatal muy fuerte y muy agresiva de ataque, digamos, a estos grupos armados, y en el 2011 ustedes ven cómo ha cambiado sustancialmente el panorama, ¿cierto? Al año 2011 se ha logrado realmente una de las cosas que se producen con toda la acción del Estado en los años 2000 es un repliegue de los grupos armados, especialmente hacia las periferias, especialmente hacia las fronteras, que es el tema que vamos a desarrollar más adelante, y este es el año 2016 que simplemente refleja también las consecuencias positivas en términos de menores eventos del proceso de paz que ha arrancado en el 2011, ¿cierto? Entonces hay una disminución considerable de la acción violenta de los grupos armados que se ve en esta cartografía del año 2016. Habíamos planteado entonces la hipótesis de que una de las consecuencias de la dinámica de conflicto del Plan Colombia en los años 2000, ¿cierto?, y del embate del Estado frente a los diferentes grupos armados, incluyendo la desmovilización de los paramilitares en el año 2007, si mal no recuerdo, lo que significa es un repliegue del conflicto hacia las fronteras, que habían sido un poco pacíficas, realmente las fronteras no habían sido tan dinámicas en términos de violencia hasta los años 90, generalmente siempre el conflicto había estado muy concentrado en la zona andina. Lo interesante aquí también es evaluar esa relocalización, ese repliegue territorial en términos de cambios de la geografía política. O sea, una reflexión que siempre sale allí es subrayar que el conflicto armado colombiano siempre ha estado ligado a la cambiante geopolítica internacional. O sea, uno no puede desconocer que en los años 60, por ejemplo, gran parte del conflicto armado se configura alrededor del apoyo que da la Unión Soviética, también a través de Cuba, a diferentes grupos armados en todo el mundo, ¿cierto? No solamente en Colombia, sino en todo el mundo, y el apoyo que da. Uno de los eventos emergentes del conflicto armado en Colombia es el Plan Lazo de 1962, que es un ejercicio militar de los Estados Unidos con el ejército colombiano para ensayar nuevas estrategias de guerra contra insurgente. Es un sujeto que tratamos de explorar y que creemos que necesita más trabajo respecto a la relación entre la geopolítica global, ¿cierto?, y el conflicto armado. Para los años 90, por ejemplo, un asunto interesante es que la caída del muro en el 89, después del derrumbe de la Unión Soviética en el 91, deja sin financiación los grupos armados acá, que se vuelcan entonces al secuestro inicialmente, que es muy común en los años 90, y después al narcotráfico como forma de financiación, y mantiene vivo el problema del conflicto armado, que no sucede en otras partes. En otras partes cae la Unión Soviética, se acaba la financiación y el Estado avanza y logra someter los diferentes grupos armados, y por eso los únicos que heredamos esta violencia asociada con el conflicto, pues una de las razones por lo menos somos nosotros. Bueno, acá lo que hacemos es un examen de la dinámica de fronteras. Miramos cada una de las fronteras y empezamos, por ejemplo, con la frontera oriental. En estas imágenes pues está cartografiados varias cosas. Por una parte está cartografiado, está discutido el hecho de que la cercanía de Venezuela con los grupos armados, con un sector político de Venezuela con los grupos armados, especialmente con el ELN y la FARC, venía desde los años 90, desde comienzos de los años 90, cuando algunos gobernadores de izquierda ganan el poder en Venezuela, comienza a haber mucho más acercamiento hacia el año 94 y 95, y cuando sube Chávez al poder, pues comienza una relación mucho más estrecha,
¿cierto? Entonces, como consecuencia, hay un gran desplazamiento de las actividades asociadas tanto a la FARC como al ELN hacia la frontera, pues acompañada, por supuesto, también de los grupos paramilitares. Entonces, ahí ustedes tienen la cartografía de la presencia en la frontera, eso es para el 2018, ahí están las fuentes, la presencia en la frontera de los diferentes grupos armados, no solamente bueno, en el lado colombiano, también en el lado venezolano, pero realmente se forma un continuo de disputa territorial, ¿cierto? Y de control sobre minería principalmente y sobre tráfico de drogas en toda la línea de frontera. Y lo otro que cartografía el mapa, pues lo que se hace en este mapa es el impacto que comienza a tener la crisis venezolana, que este mapita, esta diagrama que hay acá muestra los flujos de salida y entrada de venezolanos a Colombia desde el año 2012, está cartografiado acá, por supuesto se puede hacer desde el año 2000, pero los ciclos antes del año 2012 son pequeños, pero realmente usted ve acá los picos, ¿cierto? Sobre todo este pico del 2017 y 2018 de entrada de población venezolana migrante, huyendo un poco de la crítica situación en Venezuela. Hay aquí un espacio vacío que corresponde al cierre de la frontera, especialmente por el COVID, y aquí un poco el retomar el ciclo a partir del año 2022 que se abrió la frontera. Ahí el punto importante de destacar es que la relación con Venezuela es fundamental, es esencial en la explicación de gran parte del conflicto armado colombiano, pues no solamente por el acojo. Sí, hola. Los armados han entrado en convivencia en gran parte con el gobierno venezolano, sino también porque las dinámicas mismas de Venezuela pues proyectan hacia Colombia, especialmente con el caso de la migración que no es irregular, sino la migración en general de Venezuela. Ese es el caso de la frontera oriental, que es una frontera bastante explosiva y bastante dinámica, donde uno podría añadir desafortunadamente la interacción formal económica fue ampliamente superada por la interacción formal e ilegal, porque a pesar de la apertura del año 2022 las relaciones entre Colombia y Venezuela siguen siendo más o menos en la misma situación. Ahora lo único que cambia es simplemente que la gente no tiene que pasar por trochas, sino que pasa por los puentes, ¿cierto? Pero la situación se mantiene más o menos sin cambio. La otra frontera es la del Darién, que hay uno de los trabajos que yo no puse ahí al comienzo, y si lo quieren buscar, es de Willington Ciabato. Por Ciabato se encuentra fácilmente, con B larga, que es un profesor que trabaja sobre todo con sistemas de información geográfica y geoestadística. Él hizo un análisis geoestadístico, está publicado en Cuadernos de Geografía. Hizo un análisis geoestadístico del desplazamiento entre el año 86 y 2016. Y entonces lo que hace es un centro de gravedad, es decir, ¿a dónde está? La idea del centro de gravedad es que usted coge los datos dispersos, ¿cierto? Y le busca un centro, ¿cierto? Un centro estadístico, ¿no? Entonces él coge los datos para cada año y a dónde estaba el centro de gravedad del desplazamiento en el 86 y a dónde está en el 2016 y cómo va cambiando año por año. Y una de las cosas bien interesantes de ese resultado es que el centro de gravedad del desplazamiento en el 86 está hacia el lado de Apartadó más o menos y se va desplazando hacia el sur y después vuelve y retrocede hacia el norte, ¿cierto? Sí, el único problema es que no se discute por qué pasa eso, ¿cierto? Las personas que trabajan con sistemas de información geográfica frecuentemente insisten mucho en el procedimiento y en el resultado cartográfico, pero no hay una discusión sobre la explicación. Pero me parecía muy interesante de ver, claro, cómo se va desplazando el conflicto. Entonces, lo que finalmente era una zona, digamos que, claro, el problema, por ejemplo, en el Urabá es de los años 80, hasta los años 60, 70, la zona de Urabá no era una zona conflictiva. El conflicto arranca básicamente en los años 80, pero también eso es interesante, es que el conflicto hoy no es como hace 40 años, ¿cierto? Entonces el conflicto hoy, por ejemplo, tiene otra faceta y es, uno, la presencia de muchos grupos armados en la zona, a veces sin estructura, o sea, con el proceso de paz toda esa zona se desocupó, gran parte del frente que estaba allí se desmovilizó, del frente de la FARC, en 57 creo que era, y
y el espacio fue retomado por grupos principalmente ligados al Clan del Golfo, que son los que controlan la frontera. Ahora, hasta hace 15 años, realmente hay una fecha para eso, y es el 2007. En el 2007, Correa, el presidente de Ecuador, liberaliza la entrada a Ecuador, quita básicamente la mayor parte de restricciones de visas, etcétera, etcétera, y Ecuador se convierte en un punto, en un hub de migración internacional, como muestra un poco el mapita de la parte superior, es decir, muchos africanos, asiáticos, rusos, ¿no?, llegan a Ecuador y de Ecuador cogen por tierra hasta el Darién para viajar hacia el norte, ¿cierto? Entonces, esa es una nueva realidad, ¿cierto?, que, por ejemplo, dio a los grupos armados un nuevo ingreso, una nueva renta, y es la movilización de migrantes internacionales. Entonces, la cartografía ahí pues retrata un poco los principales flujos, especialmente estos que salen de Medellín hacia el Golfo de Urabá, los caminos para salir a coger la principal. Bueno, con una dinámica muy interesante. Yo estuve hace unos 15 días en Costa Rica y es muy interesante porque estaban presentando trabajos de migrantes en América Central, y entonces hacían algunas encuestas, entrevistas en Chatumal y en la frontera de Guatemala con México. Entonces la queja de los migrantes siempre era la misma: yo vengo desde Ecuador y nadie me dice absolutamente nada. O sea, yo llego cojo los buses, me llevan hasta el Darién, paso el Darién, llego a Panamá. Es más, cuando llego a Panamá, el gobierno panameño me pone unos buses y me pone en la frontera con Costa Rica. El gobierno costarricense coge unos buses ahí, me recoge y me lleva a la frontera con Nicaragua, y así. El único punto donde me ponen problema para seguir es en México, ¿cierto? Y es la lógica de la migración ilegal en todo, o sea, o que está o en manos de manos de bandas de tráfico de personas, pero los estados lo que están haciendo desde Ecuador hasta Guatemala es simplemente facilitando el paso para quitarse en el problema. Eso ya no es problema mío, pasó a Nicaragua, ya en Nicaragua lo deja pasar para Guatemala, para Honduras, etcétera, etcétera, y ya por presión de Estados Unidos básicamente es en México donde le ponen estas restricciones. En todo caso, es una frontera bastante problemática. Bueno, creo que lo podemos ver en la siguiente. No, se me desapareció. Bueno, algo que tenía por ahí. Era un perfil para decir que la frontera de Urabá también es una frontera clave en el tráfico de droga de todo un corredor que viene por todo el nudo de Paramillo, es decir, todo el frente norte del sistema cordillerano nuestro que tiene en el piedemonte, sobre todo los cultivos de coca, hasta el Catatumbo. Todo ese corredor es de movimiento de armas y de movimiento de droga, desde Maracaibo, Catatumbo hasta el Darién. Entonces es por eso que esta frontera, entre otras cosas, se articula, se conecta con la frontera oriental de Venezuela. Y esta es la frontera sur, que es también una frontera que ha cambiado su dinámica. La desmovilización ha tenido un impacto, digamos, sustantivo, ha hecho cambiar un poco la lógica de toda la región. Ustedes saben que en el Putumayo, por ejemplo, el enfrentamiento básicamente es entre antiguos frentes de las FARC que se desmovilizaron y otros pasaron a las disidencias, algunos respaldados por los comandos rojos de Brasil, otros por otras bandas de Brasil. También un punto interesante en la discusión acá que están los textos es la internacionalización un poco de esta parte del conflicto armado. El Clan del Golfo interviene en gran parte de los problemas en Colombia. Ahí había una anécdota que día habían varios enfrentamientos, sobre todo en Arauca. Creo que los enfrentamientos que tenían las disidencias con el ELN y una cumbre de narcotraficantes en Venezuela para resolver, porque estaba dañando el negocio. Entonces una cumbre para decir, bueno, arreglemos esto y no alteremos el negocio, pero hay un cambio en la naturaleza del conflicto armado. Aparte del desplazamiento territorial, se insiste mucho. El libro que les mencioné pues se llama Crimen Organizado y Conflicto Armado, y es un poco el problema de la diferencia entre los dos y cómo la dinámica de cada uno es distinto. Ya todavía hay unos trabajos incluso de un magistrado de la JEP y de otros investigadores, y es esa discusión, o sea, ¿qué es el crimen organizado? ¿Cómo se relaciona con conflicto armado? Los objetivos de cada uno son distintos.
El objetivo del crimen organizado es esencialmente las rentas y mantener las rentas, ¿cierto? Y el control territorial solamente es pertinente e importante en función del control de las rentas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estoy mirando ahorita, por ejemplo, para la violencia en el Tolima, o sea, esas zonas del Tolima, ¿qué interés pueden tener la Cordillera Central en términos de rentas del narcotráfico, ¿cierto? Como decíamos alguna vez visitando esa zona, pero ¿qué le puede usted extorsionar a un campesino de ladera, ¿cierto? Que siembra papa y pan coger y arveja, o sea, eso no permite sobrevivir. La acción de los grupos armados en esas zonas, por ejemplo, pues estaba muy ligada al control territorial en el proyecto revolucionario, ¿cierto? Pero si el problema es de crimen organizado, pues ya lo único que interesa es controlar los ejes y controlar los puntos por donde pasan los insumos o por donde pasan la mercancía, pero no es el interés de controlar todo el territorio, porque el otro no es pertinente. No va usted a gastar recursos controlando una parte alta de la ladera sobre la cual no pasa absolutamente nada. Entonces, digamos que el punto aquí es discutir, bueno, hay varias facetas de discusión. En la presentación del libro, que entre otras cosas la pueden ver en Facebook, creo que está, en el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, ahí está la presentación del libro, y en esa ocasión el magistrado precisamente discutía sobre ese punto del problema de guerra revolucionaria y crimen organizado. Él era de la posición de que eran absolutamente incompatibles, ¿cierto? Pero hay otras posiciones, especialmente la del gobierno, que insiste que no debería haber mucha diferencia entre una y otra. Por eso entonces también tratan al menos de darle el mismo tratamiento al Clan del Golfo que al ELN, y los dos, cada uno dice, el Clan del Golfo dice que sí necesita tratamiento, pero político, ¿cierto? Y el ELN dice que no le pueden dar a él el mismo tratamiento que le dan a una banda de crimen organizado. O sea, la discusión y el problema sigue estando ahí. Para mí la preocupación interesante también, la otra por supuesto que lo es, pero la preocupación interesante también es que si es crimen organizado debería tener una lógica territorial distinta, ¿cierto?, a si es guerra insurgente o guerra revolucionaria, porque los objetivos son diferentes. Bueno, esta es la banda sur, y en la banda sur pues reflexionamos un poco sobre la ligación con bandas del Ecuador, el caso de Guayaquil, el traslado del tráfico de drogas y del narcotráfico hacia Ecuador, que es algo también reciente, que es uno de los últimos 15 años, se lo atribuyen mucho a Correa, a algunos analistas, especialmente analistas ecuatorianos, y el otro caso es el de Tumaco, que es el que aparece en la cartografía detallada allí, porque hay un trabajo dentro de este libro sobre el problema de la alta criminalidad en Tumaco, ligado a, bueno, ese es uno de los departamentos que concentra algo así como el 36% de la producción de coca de todo el país en el solo municipio de Tumaco. Y además está todo un corredor con el Cauca, ¿cierto?, y Nariño, donde está creo que algo así como el 45% de toda la producción. Entonces esa es una zona bastante volátil. Este es el mapa de la secuencia de mapas, y aquí ya estamos terminando, espero que no me haya pasado. Yo puse no sé ni cuánto llevo ya, la verdad. Esta es la secuencia de mapas que había mostrado al comienzo del pivote, es decir, de cómo se había desplazado el conflicto en varios eventos. Esta es la última cartografía. Hay una dificultad ahí, es que cambia la forma de medición. Esto es cartografía del profesor Sala, no toda es vía, en algunas partes se dice de que es cada quien, ¿cierto? Pero digamos el problema aquí es qué ha pasado en los últimos 4 o 5 años. Bueno, esto es 2017-2021, no hay cartografía más reciente. La pregunta que siempre se hace es ¿qué pasó al fin con el conflicto? ¿Disminuyó o no la intensidad de la violencia? ¿Fue eficiente en ese sentido? Etcétera, etcétera. El primer mapa pues evidencia que por lo menos la zona andina está pacificada, en el sentido de que antes eran las zonas más violentas, y tiene que ver un poco con el argumento que exhibía de que finalmente pues no hay, si no hay un proyecto revolucionario, pues no hay interés en controlar zonas que no son importantes alrededor de las actividades que están desarrollando, cosa contraria por ejemplo a la frontera, cosa contraria a Arauca. Hay un informe del país de España muy detallado, por ejemplo, de todas las
pistas clandestinas que están en toda la zona de Apure, o sea, toda esa zona de Venezuela está llena de pistas clandestinas. Hay un corredor muy marcado de esta manera que se mueve por toda esta zona. Y ya de aquí sale la coca directamente a Honduras y a Guatemala, principalmente a Costa Rica también, pero yo creo que la de Costa Rica en este momento está registrando las más altas tasas de violencia de toda su historia. De Costa Rica siempre ha sido como muy tranquilo, ¿no? Hablaba con un profesor de la Universidad de Nicoya y que le preguntaba, me decían, era curiosa la lectura, dice, sí, hay una imagen de mucha violencia, pero eso es ajuste de cuentas entre narcotraficantes, como si fuese una violencia que no corresponde al conjunto de la sociedad costarricense, sino que es una violencia traída por el narcotráfico y que no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Y, bueno, el problema es que eso va lentamente avanzando, y bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces ahí están los hotspots, como se dice, los puntos calientes, ¿cierto? Básicamente Arauca, el Catatumbo, el Paramillo y Tumaco y algunas zonas del Cauca, que creo que corresponde con lo que escuchamos nosotros frecuentemente en noticias. Y este mapita que, bueno, no se ve mayor cosa, ¿cierto? Pero que busca mostrar cómo se ha comportado la violencia después del 2016, ¿cierto? Y básicamente lo que tenemos es que hay algunos municipios en los que ha aumentado la violencia, que están ligados precisamente a la disputa por esas diferentes rentas, que estamos hablando de rentas mineras, rentas de drogas y rentas de tráfico de personas, pero en aquellos municipios donde no hay interés en eso, la violencia bajó sustancialmente. Entonces estamos hablando también de un reacomodo territorial del conflicto y de la violencia en todo el país después del acuerdo. O sea, finalmente estábamos pensando como que con el acuerdo todo se resolvía, pero no, lo que es un reacomodamiento de los actores y una violencia reorientada hacia otras zonas y regiones. Yo pensé que no lo había dejado al fin. Esta es una cartografía que me facilitó el profesor Salas precisamente. Él tiene una tesis que vamos a desarrollar en uno de los artículos que están pendientes, otro que hay que hacer, pero un poco su tesis es que el ELN, esta es una cartografía sobre el comportamiento espacial de las acciones del ELN, que el ELN solo pervive en la frontera. Dice la presencia del ELN en las otras regiones es una presencia marginal, poco conectada entre sí, por lo tanto son muy vulnerables, etcétera, etcétera. Realmente su fortaleza está en toda la frontera. Y eso, digamos, es la característica, digamos, del movimiento en este momento, y lo ilustra con estos dos mapas donde muestra un poco su presencia muy fragmentada en el resto del país. ¿Se acuerdan los mapas que mirábamos ahora rato? Era otro el comportamiento. Si quiere pasamos, no sé si hay otras. Bueno, no, esas eran las diapositivas. Entonces, pues no sé qué sigue. ¿Cuánto me gasté? Ay, perdón, yo mirando al frente.